Espacio. 900-137-137, Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, espacionblanco@rtv.es nuestro email y además un WhatsApp 633 50 50 11. Y antes de comenzar, saludar a un montón de amigos que han venido de diferentes partes de España a vernos y avisaros, tenemos preparados temas especiales. Teníamos un invitado, nos íbamos a ir a los polos con él para hablar de esto del cambio climático, pero a última hora ha surgido un problema y hemos tenido que llamar a los amigos para irnos a sitios más tenebrosos. Ya veréis, después de esa introducción os lo presentamos. Esta semana os invitamos a viajar hacia las tierras donde nació la magia. El destino, el continente africano, un lugar que reúne fuerzas poderosas. Esta noche, en compañía de nuestro primer invitado, iremos en su búsqueda, con testimonios en primera persona de ceremonias ocultas a los ojos de los blancos. El viaje continuará. Iremos al descubrimiento de algunos secretos ocultos del lobo. Será revelador, ya veréis. El viaje está listo y ya estamos preparados para comenzar. Sé bienvenido. Lo que os hemos preparado esta noche son los argumentos. No os perdáis esa historia del lobo, no es un animal, ya veréis. Nos la ha preparado nuestro compañero David Cuevas. Testimonios únicos que podéis escuchar aquí. Saludar a nuestro primer invitado, Juanjo Revenga. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Encantado. Igual te digo que estés en nuestro programa, te estás quedando como un palillito, ¿eh? Súper. Te digo que es que no perdona la mala vida. La mala vida no nos perdona. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto has bajado de peso? Pues como unos 20 kilos. Sí. Unos 20 kilos ya aproximadamente. ¿Y eso fue por la malaria que decías? Por la malaria, exacto. Me mandaron un tratamiento para el páncreas, que me lo estaba afectando a la malaria. Ha funcionado muy bien el tratamiento, pero ya también ha funcionado que me ha quitado 20 kilos, me ha bajado todos los niveles y el médico dice que yendo también no me lo va a quitar. Digo, hombre, cuando me quede hecho un charco me lo quitará, ¿no? Cuando desaparezca. Juanjo Revenga, reportero de guerra, ha estado en 1000 batallas. Director de series América Mítica. ¿Cuál más hiciste para televisión? Amazonia Mágica, Indonesia Mítica, Vudú en el Caribe. Hicimos muchísimas en aquellos años. La segunda parte de América Mítica también. Hicimos en aquellos años muchísimas series, en los años buenos de los documentales. No sé si te he contado que seguramente tú no te habías dado cuenta, porque en este verano hemos puesto el último programa, me parece que hicimos grabado, el 1 de septiembre, hablábamos de vudú. Sí. Tremenda las experiencias que habías vivido tú, claro, por ahí. Ahí lo hicimos y en el libro que hice Amanecer Zombie, estuvimos hablando de experiencias reales, ¿no?, sobre el vudú, que precisamente estoy terminando la segunda parte de Amanecer Zombie, que se entrega a finales de este mes. En febrero estará más o menos en la calle. Hablaremos de ello. Sí, Zombie, mito y realidad de la religión vudú. Siempre que escucho esta música, te la voy a poner un poquito, me acuerdo de Haití. Es la banda sonora de La Serpiente y el Arco Iris, esa historia real basada en White Davis, que fue el etnobotánico que descubrió el pudre, polvo que convierte. Sí, exacto, el polvo zombie, cómo se hace. Y además a él le enviaron, a White Davis, es verdad la historia, era un antropólogo, pero le enviaron a buscarlo las grandes farmacéuticas americanas, como siempre, como se ha hecho con la ayahuasca, como se ha hecho con los grandes descubrimientos de plantas mágicas o plantas sagradas. Le mandaron a Haití, a White Davis, a buscar un anestésico. Si eso era capaz de matarte y luego revivirte, había que encontrar los potenciales activos que tenía para utilizarlo en la medicina. Una historia real que contamos un poco y que, sacaste hace poquitito, en ese programa que hicimos hablando de Haití.
Tu último libro, La última bala, era uno que hicimos, que ese sí me atreví a hacerlo, pero no me atreví a hacer Las cloacas. Brigada Criminal. Brigada Criminal. El origen de las cloacas del Estado. Es un libro duro sobre la realidad de lo que ocurrió en los años 80 con la policía, con la Guardia Civil y con los delincuentes, que los teníamos en todos lados, en el gobierno y en la calle. ¿Por qué te gusta meterte en esos libros? Has estado en alguna de las guerras más duras de este planeta, y este es un señor que escribe libros contando experiencias reales, no de esas de pega y copia que últimamente se está haciendo. Se escriben muchos libros de pega y copia, gente que no ha hecho el Camino de Santiago y escribe sobre el Camino de Santiago, que no está en Egipto y escribe sobre Egipto. Sí, o sobre el Amazonas, o sobre lo que sea. Ahora mismo el Internet te da patente de corso para escribir de todo y sentar cátedra sobre todo. Pero tú te lo curras, claro, y estás por ahí viendo. Es que si lo escribes tienes que sufrirlo. Me decía Miguel de la Cuadra, que era un gran amigo, me decía, cuando quieres meterte en algo, primero lo estudias, luego investiga y luego ya te metes. Pero tienes que saber a dónde vas y hay que meterse, hay que ir a los sitios de poder, donde existen estas cosas, hay que ir al centro de la selva, hay que conocer dónde lo hacen ellos desde hace miles de años. Con lo cual, si perdemos eso, ¿qué perdemos? Absolutamente todo. Imagínate una ceremonia aquí de santería, qué poder tiene o qué funcionamiento puede tener comparado, o de ayahuasca, o de peyote, comparado con lo que pasa en Sudamérica. Hablaremos seguramente de ello luego al final del programa. Una de las pocas personas que ha estado en la cueva de los Tallos, vamos a ir dentro de poco de nuevo a Ecuador juntos. Sí. Con el mes próximo. La experiencia que contaste aquí. Este es nuestro invitado, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Avisamos, vamos a hablar él. Yo no me hago responsable de lo que cuentas. Bien, que ya me conoces. Porque cada día soy más cobarde. Ya me conoces, que yo cada día te cuento más. Que quede claro. Vamos a hablar de cosas duras, ya veréis. Nos vamos de viaje hacia África. Tras esa introducción comienza el viaje. Claro. Tan diferente, valga la redundancia, América, Europa, ¿por qué? África, lo principal es que allí nació el hombre, ¿no? Teóricamente, nació el hombre, ¿no? Teóricamente, una de las civilizaciones nacieron allí. Y allí nació todo, nació lo que va intrínseco al hombre. La magia, el poder, la religión, todo eso va con el hombre. O sea que si nació allí es donde empezó y donde hemos tenido los testimonios más fuertes. Lo que ocurre que al final, y la deducción que he sacado yo después de los viajes, es que en África es todavía más infantil la magia, no es tan mala como pasó luego cuando fue al Caribe o cuando se fueron a Luisiana, a Nueva Orleans, es diferente, pero en África todavía es muy inocente. Es inocente al punto de que un muñeco, un ngungu, un fantasma que está dando vueltas, les ves a todos corriendo para que no les toque, porque si les toca ese fantasma que está dando vueltas, les llevará al mundo invisible. Y lo creen a pies juntillas. Y lo temen, y es algo terrible verles decir, pero bueno, son como niños, ¿por qué se están escapando de esto? Se para el muñeco, lo levantan y no hay nadie dentro. Hay como una especie de una figura de barro con un demonio con cuernos y no hay nadie dentro. Esa grabación la movimos cuadro a cuadro en el montaje. ¿Eso lo grabasteis vosotros? Lo grabamos en un documental en África Mágica, lo grabamos y allí no sale nadie. Le ponen otra vez, lo vuelven a tapar y otra vez empieza eso a rodar. Es como un cono, es como un cono de paja, cerrado con dibujos, con cosas religiosas, colores, que va dando vueltas y todos huyendo, los engungus. Mientras suena la música, ¿no? Y la música, pues terrible, una música que te eleva al séptimo cielo, ¿no? Los tambores. Cuando una música rítmica, un tambor, consigue que entre la gente en trance sin tomar nada, es que aquello está funcionando. Se están moviendo cosas, además. Tú estás notando que en el ambiente se mueven muchas cosas. Porque podemos hablar de la magia, existe, no existe. Lo que existe realmente es la energía. Y hay que controlar las energías. Y las energías son buenas y malas. Hay muchas Áfricas, hay una África más blanca, más islámica, más hacia el norte, y luego comienza, a partir de Senegal, del río Senegal, comienza la África negra. ¿Por qué hay tanta magia, o por qué está tan adherida a la civilización, la magia en esos pueblos? Hombre, en esos pueblos es donde estuvieron los brujos y están los brujos más potentes en África Occidental, Senegal, Burkina, Benín, Nigeria. Nigeria están los brujos y la gente más mala de todos los delincuencia del mundo están en Nigeria. Lo está diciendo él, ¿no? Nosotros, sí, pero es tremendo todo el famoso timo nigeriano, aquello que hace años te mandaban cartas, que era el hijo del presidente, que te querían poner un dinero que tenían en el banco, y bueno, mandaban 1 millón de cartas. Del 1 millón de cartas contestaban 20 personas. De esas 20 personas ya iban a verle, ya le mandaban a un señor con un Mercedes a verle y a decirle que sí, que todo era real, que iban a hacer eso, una transferencia, lo único que necesitaban su cuenta
y que adelantara, pues a lo mejor, pues 1.000 libras, que trabajaban sobre todo en Inglaterra, 1.000 libras adelantaban. Para gastos, ¿no? Para gastos, adelantaban los 1.000 libras, se iba el señor con su Mercedes y le llamaba a los 2 días que ha habido un pequeño problema, pero mire, ya le enseñaban más documentos falsificados y ahora tendría que poner unas 20.000 y el miércoles tiene usted aquí el dinero. Ponían las 20.000. Y a partir de ahí ya iba a la casa, el coche, la madre, lo que tenían que ir poniendo, porque si no perdían todo lo puesto. Ese era el negocio. Ya. Por eso son los mafiosos más peligrosos y que más mueven en tráfico de armas, de mujeres, de todo, desde Nigeria. Vale, pues estamos hablando de magia. Vamos a la magia. Sí, es que en Lagos coges un taxi y en la puerta del hotel y se sube un señor con la escopeta al lado. Dice, ¿dónde vamos? Que es que yo voy al puerto. Dice, es que solo usted no puede ir a ningún lado. Eso es Lagos, la capital nigeriana. Vale, te vuelvo a preguntar, ¿por qué hay tanta magia en esos pueblos? ¿Por qué creen tanto en ello? Ahí surgieron las primeras religiones, ¿no? Claro, porque funciona, principalmente porque funciona. Estamos hablando del vudú. El vudú tiene 7.000 años de antigüedad, contra los 2.000 de la Iglesia Católica, los 1.400 del Islam. Dice, bueno, lleva 7.000 años una religión que es para hacer el mal, que todo lo que dicen que existen distintos tipos de vudú, el vudú Congo, el vudú del bien, no, el vudú es para hacer daño, para conseguir acabar con otra persona y para eso funciona. Pero dices, bueno, claro, esto es sugestión, ¿no? Hay que creer en ello. Sí, por supuesto que hay que creer. Para que el vudú funcione y el vudú te haga daño, tú tienes que creer. Pero es que cuando ves las cosas y ves lo que ocurre en una ceremonia vudú, tienes el primer fallo y el primer peligro. Empiezas a creer que algo está pasando allí que tú no comprendes y se te va de la cabeza. Mucha gente empieza a saludarte. Bravísimo, Juan José Revenga desde Montevideo, Gustavo Siecola. Francisco nos escucha desde Damán, en Arabia Saudita, y desde Cracovia dicen que hacemos el mejor programa de la radio española. Decirnos, por favor, esta noche, ¿sabe? Uno que lo sabe. Decirnos desde qué parte del mundo estáis escuchando, también de España, es una forma de estar más conectados. Vamos a ir pasando por algunos de los países que has visitado. Dime, los que has estado en África. África, pues prácticamente todo, desde África Central, África Occidental, Norte de África, Sudáfrica, Botswana, todos, prácticamente en todo, Mozambique, he trabajado en todo, siempre que salgo de África siempre pienso lo mismo, no vuelvo aquí, porque es terrible trabajar en África, no hay infraestructura de nada, todo el mundo intenta ver qué es lo que te pilla, qué es lo que saca, y es muy duro, pero a los 10 minutos de estar fuera de allí ya estás deseando volver. África o te engancha o la odias. Y normalmente si vas abierto a recibir sensaciones, África te engancha siempre. Y la magia está muy en toda la gente. En la calle, en todo. Fíjate, por ejemplo, si hablamos de África Occidental, hablamos de las etnias Fon y Yorubas, que son los magos más potentes y más fuertes de África. Son magos temidos que pueden acabar con poblados. Cuando entraban los cazadores de esclavos, que eran los tuareg, entraban en un poblado, primero decían, no, vamos a matar al hechicero y ya se rinden todos. O sea, mataban al hechicero y empezaban a morir como moscas los tuareg, la venganza del hechicero, decían que era. Y bueno, y esa gente no estaba sugestionada al poder que tenía el hechicero, ni a los venenos. Vamos quizás a hablar de energías, de las malas energías, las energías negativas que conseguía mover el hechicero, o que se sigue consiguiendo mover en las ceremonias de vudú o ceremonias de magia negra. Yo he visto un tipo en Burkina Faso, por ejemplo, con una gallina, pone un caldero que tiene todos sus aditamentos mágicos, dibuja un círculo en el suelo con tiza, le da un corte a la gallina y la tira. ¿Un corte como de la cabeza? En el cuello, le da un corte en el cuello y la tira. Y la gallina viene desde los 4 metros que la ha tirado arrastrándose a morir dentro del círculo de ceniza que ha pintado él. Eso es magia. Eso es magia porque era un conjuro. Era un conjuro, nunca se mata así de, no, es que todos son sacrificios. Sí, siempre hay muchísimo sacrificio en este tipo de religiones, o en el vudú, siempre se sacrifica, pero siempre te cuentan lo mismo. Tiene que correr la sangre del animal para que no corra la sangre del hombre. Este es nuestro invitado y esta es parte de nuestro viaje. 900-137-137 por si queréis intervenir. Vamos a seguir viaje tratando de buscar respuestas en este mundo de la magia. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Benín es un pequeño país africano del oeste francófono. Tiene una población de cerca de 9 millones de habitantes, principalmente de las etnias Fon y Yoruba. Benín es el antiguo reino de Dahomey.
Entre 1620 y 1900 constituye la gran potencia militar de África Occidental y prospera gracias al comercio de esclavos. Aquí es donde nacerá la religión vudú. Estamos cerca de Abomey, ciudad histórica del antiguo reino de Dahomey, la actual República de Benín. En el siglo XVII aquí se forjó una nueva religión, el vudú, una religión a menudo desacreditada, cuando no demonizada, que luego emigró a América con los esclavos. Benín, el reino del vudú. Conozcamos algo más de todo ello. Te siguen felicitando, bueno, y también a mí me toca un poco desde Barranquilla en Colombia y desde, en quechua nos lo dicen también, desde Trujillo en Perú, lugares que has visitado por ahí. Muchísimo, he estado por allá. Vale, Benín, ¿qué pasa en Benín? O Benín. Benín es alto volta, es uno de los países que desde las primeras independencias africanas le cambiaron de nombre, se lo repartieron, hasta que finalmente en el año 75 ya se queda como Benín, y Benín con una dictadura comunista, un 80% de analfabetos, una esperanza de vida de 50 años, y ahí es cuando la religión, el vudú había existido siempre, ¿no? Miles de años allí, en el río Mono, que subimos el río Mono, navegamos hacia arriba a la ciudad de Jebe, donde se hicieron las primeras ceremonias de vudú. Y allí vimos cosas alucinantes. Caminas por el pueblo, casas de adobe, y allí tienen metidos sus fetiches, tienen todos sus aditamentos, ¿no? Sus aditamentos para trabajar, para hacer trabajos. Y luego cuando se empieza la ceremonia, empiezan los tambores, empieza aquella revolución que te ves metido en medio, que a la gente le puede dar miedo, o a gente como nosotros nos encontramos mejor que en casa, cuando estás metido en todo ese ambiente de gente que se muerde el labio, empiezan a sangrar mientras bailan. Dices, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Se respira además, ¿no? Cuando estás respirando estás notando que se mueven cosas allí. Pues allí en Jebe tuvimos una de las grandes experiencias, de ver lo que estaban haciendo, lo que pasó en los muñecos, cuando se empezaban los muñecos a pelear en gungus, a pelear entre ellos los fantasmas, luego los jefes que estaban sentados aparte, que les veías la cara, solamente hay que ver la cara que tienen, la cara malo siempre es el jefe, eso es así en estos sitios. Y luego el faquirismo, unos espectáculos, no, era religión, un tipo que machaca una botella de cristal y se la come entera, otro que le atan un cactus con una cuerda y luego le quitan el cactus y estaba con espinas metidas con el tamaño de un dedo clavado sin quejarse, sin mirar, con un cuchillo ardiendo, se lo ponían en la lengua, echaba humo la lengua, allí nadie se quejaba, estaban todos en trance. Un trance, pero que era un trance porque les estaba cabalgando un espíritu, que es lo que se busca en la ceremonia vudú, que el espíritu te cabalgue, ya no eres tú. Yo he visto gente que no hablaban nada más que dialectos bantús y que cuando les cabalgaba el espíritu hablaban un francés perfecto. Bueno, ¿que esto tiene truco? De verdad, lo que he creído siempre con los trucos de estos, no son tan inteligentes para hacer trucos tan perfectos, de que no se note nada. Allí pasa algo que la explicación lógica no la podríamos encontrar por 100 años que estuviéramos allí. Terminaríamos como ellos, bailando y con un trapo de colores, y ese sería nuestro final si nos quedáramos a investigar. Has traído unos documentos sonoros que grabasteis por ahí, ¿no? Déjame que escuchemos un poco. ¿Esto dónde es? ¿Allí en Benín? Sí, esto es en el río Mono. Esto es en el río Mono, en el pueblo de Jebe. Es la ceremonia. Todo el pueblo sale, todo el pueblo baila. Una ceremonia vudú es como el espectáculo. Es su vida, es su vida. Y si llevan 7.000 años con esta religión, 7.000 años el hombre es muy torpe, ¿no? Y se equivoca muchas veces. Pero no se pueden haber equivocado y seguir manteniendo la misma religión. Religión en la que se piden deseos, se piden trabajos. Y trabajos y deseos que funcionan. Cuando piden, pero lo que se pide siempre es el daño. Nunca le van a pedir que este señor se cure de una enfermedad, como hay otros tipos de magia, magias blancas o curanderos. Aquí no, aquí en la religión vudú lo que se pide siempre es el mal para alguien. Tienes un concepto muy duro, muy real. Muy real. Para mucha gente, lo vamos a ver un poquito después, sí. El vudú es simplemente una religión y luego hay diferencias entre magia, que uno puede hacer daño, pero el vudú simplemente es una religión que no tiene nada que ver con las magias. Pero solo se basa, tiene que ver con las magias desde el momento que te afecta.
que te puede afectar. Y te puede afectar, eso es lo que te he comentado antes, si crees en ello. Y para que creas, tienes que estar en una ceremonia de estas, de montones de gente, y ver lo que funciona y las cosas que están pasando, a un tipo caminando por una hoguera sin quejarse, por una hoguera encendida. Empiezas a ver cosas que dices, bueno, esto no tiene explicación racional. Sugestión, falta de cultura, quizá. Mira, en una ceremonia, por ejemplo, esto fue en la frontera entre República Dominicana y Haití. Una mujer que vivía en Estados Unidos había ido a ver a su hermano, que era Bokor, que era un brujo, para pedirle en la ceremonia que su jefe, que la estaba acosando en Estados Unidos, que cómo podía quitarle el acoso que le tenía. La ceremonia aquella noche fue salvaje. Y bueno, que ya empezaba el mail. ¿Qué significa? Salvaje, ¿Muchos animales? Muchos sacrificios, mucha gente que estaba sin beber nada, que no había alcohol, no había nada por medio, sin beber lo que estaba ocurriendo allí, todo dibujado, estaba con símbolos en el suelo dibujados, hogueras de miedo, de la gente caminando en hogueras. Y ya empezaba el internet en aquel tiempo y bueno, pues yo mantuve una relación con esta mujer y la pregunté qué tal te va, cómo... Tú estabas viendo toda esa experiencia. Sí, allí estuve y bueno, tuve que salir corriendo con el generador porque claro, ya al final cuando estaba aquello tan caliente ya todos salieron corriendo los que estaban grabando y el generador se ha quedado dentro. Pues el generador era mío. Tuve que entrar a por el generador, sacarlo a rastras entre las cuchilladas que se estaban dando ya. ¿Sí? Sí, porque ya cuando se calienta, llega un punto de calentarse, está tremendo. Por eso ceremonias salvajes, porque ya cuando están arriba del todo, lo mismo le da morderse, pelear, que lo que sea. Es terrible. ¿Y qué pasó? La mujer le empieza a mandar mail y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va lo de tu jefe, lo del acoso que tenías en Nueva York? Y me dice, no, perfecto, mi jefe ha muerto. ¿Sí? Así me lo dijo. Habían provocado la muerte. La muerte de su jefe. Siempre hay que llevar algo como en todas partes, o en Nueva Orleans, o en África, en cualquier parte, o en Haití. Siempre hay que llevar algún objeto. Hay que llevar algún objeto que ahí no sé yo si es más simbólico, porque luego ya vienen los venenos, que eso ayudan mucho también. Los venenos, esta gente maneja los venenos más poderosos del mundo, tanto en África como en Haití. Los venenos, por ejemplo, la tetroxidrina del pez globo es 1000 veces más potente que la cocaína. Son venenos terribles. Solo con pisarlos ya los tienes metidos en el torrente sanguíneo. Y bueno, estos manejan mucho también. Luego, ¿qué lleva la pudré? Pues lleva la tetroxidina y luego lleva las de murciélago, corazón de lagarto, ya las cosas estas, los aditamentos mágicos bonitos. Pero lo real y lo potente es el veneno. Lo que llevamos ahí es el veneno bien manejado por un buen bokor y es tremendo. Eso sí que funciona. 2:31, 1:31. Ponemos un poquito de esta música, hacemos un recuerdo de nuestra casa y seguimos. Radio Nacional de España se mueve contigo. En el paseo de la mañana vi un corzo. Zama estaba a otra cosa, persiguiendo a la gata. Salgo de casa a la calleja, al camino. Dejo a un lado los muros del jardín. Venga la vida. Y tú saltando dentro de tu mente. Para llenar una maleta ligera de transportar. Ni una nube en el cielo de la mañana. Venga la vida. Con Lara López. Han vuelto a Venga la vida. Los domingos a las 7 de la mañana. Nuestro amor y agradecimiento. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. Te mandan saludos desde República Dominicana también, dicen que muy buen invitado y que bien que hablemos de todo esto. El vudú nace como religión en Benín, ¿no? En Benín, exacto, hace 7.000 años aproximadamente. ¿Ahí donde has visto esos rituales de esas cosas que se mueven? ¿Cómo se llama? Los engungus, los fantasmas. Pero fíjate, vas a entrar a una ceremonia y tienen allí las cabras, todo lo que van a sacrificar. Lo que se moverá ya en el ambiente, que las cabras están temblando, en un patio que no hay nada más que las cabras están allí preparadas para sacrificarlas y las cabras ya están temblando antes de que entre nadie ni que vean a nadie. Ya cuando entran los brujos, cuando entran los bokor, los jefes, los que manejan aquello, ya tiemblan las cabras y tiemblas tú también, por supuesto, porque dicen, pero madre mía, unas caras tremendas, unos ojos negros como el infierno, que siempre tienen igual, es unos ojos que te miran y te traspasan. Y empieza la música, empieza el baile, salen los muñecos, empiezan a mover y empiezan a hacer las peticiones. Va la gente delante del bokor, se tumban en el suelo y le hacen las peticiones de lo que quieren. Y él se las va dando. Él le va concediendo a la gente, después previo pago, como siempre. ¿Sabes que los brujos de promedio, ¿no? Son siempre los más ricos de los pueblos. Los brujos, hechiceros y magos de todo el mundo, los más ricos son ellos. Y una profesión que se hereda de padres a hijos.
Eso por supuesto, claro. Y empieza aquello a dar vueltas, a bailar, ¿y qué ocurre? Empieza a dar vueltas, la gente se aparta de ellos, lo de los fantasmas son los espíritus, y en ese momento hay un momento crucial en el que se juntan todos los espíritus, son 3, 4 engungus los que están bailando, cuando se juntan y empiezan a luchar entre ellos. Cuando los engungus luchan entre ellos es que están luchando por el mal, o contra el mal, parece que es contra el mal, no lo que hacen, parece contra el mal, pero al final terminan venciendo los engungus que representan el mal, terminan venciendo y siempre vence el mal en este tipo de ceremonias. Siempre vence. Y vosotros estabais grabando, vemos este sonido, estabais grabando todo el ritual. Sí. ¿Levantasteis esos conos? Sí, sí. ¿Y dentro no había nada? Y dentro no había nada. Pero además en mitad del ritual los levantan, como ocurrió con esto, el cono de paja, un cono enorme de unos 2 metros de diámetro de paja, levantarlo y debajo había un demonio de barro, le echan allí un poco de sangre de pollo por encima, le cantan. Cuando dices un demonio es una figura. Una figura de un demonio, una figura de barro de un demonio con cuernos y todo incluidos, el fetiche. Y le echan un poco de sangre por encima, siguen cantando, lo tapan. Claro, tú miras bien, cuando lo levantan aprovechamos ahí todos a mirar qué había debajo. Debajo no había nada. No habría un tipo que se escondía detrás. Que se escondía detrás o arriba o en algún lado. No había nada. Y lo ponen en el suelo y empieza a moverse otra vez. Y eso es lo que te digo, que montándolo cuadro a cuadro en televisión no se veía a nadie entrar ni salir. ¿Qué es? ¿Magia? O al menos algo inexplicable, seguro. No hay una explicación. Una explicación lógica no te podemos dar de lo que vimos allí, 4 personas que estábamos, y claro, en cuanto lo levantaron, y claro, joder, no hay nada. Pues a los 4 a 2 los puse detrás, digo, detrás de eso, no, que vamos a salir en el plano, que da igual, mira a ver si se nos mete alguien por detrás. Es que no se ha metido nadie. Que la he puesto encima y salía moviéndose. Benín es un país donde no va mucha gente de turismo. No, muy poco. Fíjate, llegábamos allí, el primer hotel que estaban inaugurando, son anécdotas, ¿no? Entrabas al hotel y antes de llegar a la habitación, que era el estreno, ¿no?, que se estaba inaugurando, y ya salían las cucarachas antes de entrar. Antes de entrar ya estaban saliendo las cucarachas, unas sábanas con el Mickey Mouse, de Walt Disney, cosas de esas. Les pedías una botella de agua, sí, te venía con la botella de agua amarilla y abierta. Si te he pedido agua mineral, hombre, no, esto es mineral, digo, mineral del pozo, hombre, que estas cosas, que todo te entraba, te venía uno y te decía, ¿tiene teléfono en el hotel? El teléfono de la mesilla. Sí, se lo compro. Digo, ¿para qué quieres tú el teléfono? Dice, no, hombre, yo el teléfono se lo engancho en el poste y cobro a la gente por llamar. Cosas de África. Cosas de África. ¿Te daban permiso para grabar este tipo de cosas? ¿Es fácil conseguir el permiso? Siempre que trabajas con brujos, siempre es el mismo sistema y el que hay que utilizar, el ego, alabarles. Eres el mejor de todos, ¿no? Sí, me han dicho que vengo desde muy lejos para verte, porque me han hablado de ti, eres el mejor. Y si eso normalmente, además de funcionar, es que suele funcionar gratis. Ya si te intenta cobrar, después de todo lo que le has dicho, es que va a hacer una porquería de ceremonia que no va a merecer la pena. Ya. Es conocerlo. También los chamanes, cuando hablas con ellos o con los brujos, es lo mismo, es el choque de energía. Cuando hablas con él dices, puede ser bueno, puede no ser, o este es un estafador. Normalmente eso funciona, pero para entrar y que te lo permitan, es el ego. Vengo de muy lejos a conocerle, y es que nosotros vamos a grabar, pero es que va muchísimo. No podéis imaginar la gente que va a Haití o a África a hacer trabajos, pero grandes ejecutivos, para quitarse de enfrente compañeros, que quitarse competencia, para subir en sus trabajos, y cada día más, y a unos precios que no estamos hablando a los precios, un precio normal. Un trabajo de vudú hecho en Benín de $6.000 no te baja. Ahora vamos a ver un poco el mercado ese que hay con la magia. No lo hacen para los turistas todavía. Para el turista que paga sí lo hacen. Sí. Hombre, hay espectáculos para turistas que no valen para nada, son de tambores, musiquita y ya está, y bueno, pues muy bonito, ¿no? Muy folclórico. Pero para turistas sí, para gente que va buscándolo sí, porque van a eso, van buscando el trabajo. Y va muchísima gente buscando esos trabajos. Ya. ¿Lo hacen en épocas especiales o en cualquier momento que alguien le pida necesito hacer un trabajo? En cualquier momento. Lo único complicado es ponerles de acuerdo, porque como es todo el pueblo, y allí el tiempo no importa, que es una de las grandes ventajas de África, que el tiempo no importa, se ponen a hablar, hablan los jefes, habla el brujo, pasa la mañana, empieza aquello a 40 grados, todo el sol esperando, espérate, no, ya están a punto, pero tiene que venir el hijo, que es que está en el campo, ya viene el hijo, hablan, y al final ya a las 9 de la noche te dice que sí, que lo van a hacer. Pero lo único es el sistema, la paciencia, lo de siempre, paciencia y constancia y el ego, y conseguimos entrar en cualquier lado. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos ver el mercado que hay en este asunto, ya veréis.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de y duendes. Desde Frankfurt nos felicitan, en alemán. David Caballero en Gualeguaychú, Entre Ríos, en Argentina. Y en Indiana, en Estados Unidos también, para que veas los sitios donde nos están escuchando. A veces te he escuchado contar historias de lo que mueve este mercado de la magia. Ese era un informe de algunos compañeros también. Incluso hasta el esperma de los hombres. Sí, el esperma de los hombres se utiliza mucho para los amarres de magia, de que enganchar a una persona y que no pueda separarse nunca de ti. Eso se utiliza muchísimo y está muy pagado, bueno, hay que conseguirlo. Está muy pagado y se utiliza sobre todo para eso. Los amarres es algo, los trabajos que más se hacen son o amarres o quitar gente del medio. Esos son los trabajos de la magia, no se complican mucho más la vida. Y negocio, pues claro que hay negocio, todo esto se vende y si una gallina vale $5, si es para sacrificar te van a cobrar 200. ¿Sí? Claro, sí, y no la puedes comer luego. Después de sacrificarla o de hacerte una limpieza con ella, esa gallina no se puede comer, eso se tira todo. En sitios donde muchas veces no hay ni para comer, no hay nada. Y a la gente no se le ocurre, evidentemente, cogerlo, ¿no? A nadie se le ocurre cogerlos. Lo de los miembros de niños, totalmente verdad. Y sobre todo los albinos, los niños albinos, que son como los endemoniados, ¿no? Pues los niños albinos, los miembros de los niños, es lo más buscado para hacer magia negra. Y la magia negra, volvemos a lo mismo, dicen, no, símbolos de incultura. Símbolos de incultura, no, si lo están haciendo es porque les ha funcionado. Casualidad una vez. Pero si esto siguen haciéndolo a diario y pagando las cantidades que pagan cuando no tienen dinero absolutamente para nada, es porque eso funciona. Esta noche, en Espacio en Blanco... Ha habido alguna información gorda, muy importante, y importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información. En ese informe que estábamos manejando decían que las prostitutas en los preservativos evidentemente conseguían el semen de los supuestos clientes, lo preparaban y lo vendían en ese mercado negro a las brujas, a las hechiceras. Exacto, ese es uno de los lugares o uno de los medios donde más se trabaja la brujería y la hechicería, en el de la prostitución. La prostituta viene aquí, vienen de otros países del este, vienen con el miedo de que tienen que pagar una deuda, ¿no? Aquí no, aquí vienen con el miedo de que van a matar a toda su familia con la brujería. A través de la magia, ¿no? A través de la magia y la brujería. Vienen con ese miedo, y ese miedo aquí existe, y les hacen ceremonias de brujería, y les tienen amuletos, les tienen los famosos muñecos vudú. Siempre yo he visto muñecos vudú y fotos de las personas, y no es sugestión, pero yo los veo iguales cuando ves eso. Igual que la persona, dices, los mismos gestos, y está hecho con un trozo de lana, con un trozo de pelo suyo, y exactamente igual, o muñecos atravesados con clavos, con unos clavos enormes atravesados, y ves a la gente cojeando, y dices, ¿no será esta la del muñeco a la que he visto que entra cojeando? Cosas que dices, bueno, ¿por qué funciona? ¿No será que te estás volviendo muy, muy creyente después de haber visto tantas cosas? Después de verlo sí creo en ello, creo que tienen poder, creo que tienen el poder. Lo que sé que puede llegar solo hasta cierto punto, como te metas más, terminas mal de la cabeza. Terminarías mal de la cabeza si empiezas a meterte y te arruinan como lo de las mafias nigerianas. Te terminan arruinando como han arruinado a millones de personas por el miedo. Como termines metiéndote y creas en todo esto a pies juntillas, tienes el problema de tu vida. Ya. Decíamos también en ese informe que los genitales de un hombre que ha sido macheteado, un muerto a través de un machete, valen también hasta $10,000 en el mercado. Yo los he visto en el mercado, ahí dices tú, yo los he visto en Zimbabue, los he visto en mercados, vendiendo piernas de hombre, vendían piernas. ¿Qué me dices? Vendían piernas de hombre, normal, y eso se vendía en un mercado. Eso se vende, eso tiene su gente que compra. Si no hay cliente, no vas a vender una pierna en Zimbabue, no vas a vender una pierna en un mercado. ¿Y las autoridades? O en el Zaire. Las autoridades, pues es la policía, que estamos hablando de las policías más corruptas del mundo y que son peores que ellos aún. O sea, aquí no hay control sobre eso. Y aparte, si les quitamos eso, que es lo único que tiene esa gente, les vamos a quitar la magia, les vamos a quitar esto, pues ¿qué les queda? Por ejemplo, en el Zaire el ejército no cobra sueldo, el ejército vive de lo que le quita a la gente. Lo estás diciendo tú, ¿eh? Yo no digo nada. Sí, pero cosas de ese tipo.
Y estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo. Diamantes, ¿verdad? Coltán, todo. Tienen absolutamente todo. Están sentados sobre un trono de oro y es un pueblo miserable. La gente normal es miserable. Pues esas son las cosas que dicen, bueno, ¿qué tienen? La magia para defenderse. Hay quien dice que toda esa magia está controlada para dominar al pueblo. Cuanto más incultura, cuanto más miedo tengan, mejor, porque no van a avanzar. ¿Tú crees que puede ser así? Hombre, fíjate, François Duvalier en Haití, ¿qué es lo que hizo? Lo primero entra en el gobierno, traerse 400 brujos de África. Los 400 brujos más potentes, creó la policía, los tontolmacutes, los hombres del saco. Hablabas de ellos el otro día en el programa, sí. Sí, que son tremendos. Era la policía que tú entrabas en tu casa, te llevaban y no te volvía a ver nadie. Pues creó una religión de miedo, un gobierno de miedo, creó el François Duvalier en Haití. Dicen que firmó más de 200.000 sentencias de muerte. Firmó más otros 200.000 que matara sin firmar nada. Imagínate lo que sería eso. Y luego ya creó, pues es un régimen vitalicio, que su hijo iba a ser el heredero, que fue el Jean-Claude, y todas estas cosas que dices, bueno, ¿por qué funcionó el vudú y funcionó Duvalier? Que ni los americanos se atrevieron a tocarle, ¿eh? Ni los americanos. Porque claro, los americanos apoyaban a Haití, por eso pusieron a Duvalier. Dice, este es un hombre culto, era médico, este señor nos puede valer para nuestros intereses de la American Sugar Company y cosas de estas. Y Duvalier se rebeló y dijo que no, y creó la religión oficial de Haití, el vudú. Hoy en día la religión oficial es el catolicismo, el 80% son católicos. Cuando me dicen eso, dicen, no, hoy el 80% son católicos. Digo, ya, y el 100% vudú. Buduistas. También se hablaba de que Fidel Castro tenía, desde Cuba, tenía su galdero y los brujos en África, Mozambique, o no sé qué país era, ¿no? Exacto, sí, en Angola. Como estuvieron trabajando mucho allí también los cubanos, tenían sus trabajos allí. Trabajaban con brujos, con hechiceros y con los calderos, que eso ya dentro de la santería es donde se echan los trozos de personas y donde se hacen los trabajos de verdad potentes, en un caldero de santería. Y escucha, ¿no persiguen las autoridades ese tráfico de niños, ese tráfico de órganos que se van a utilizar, la gente albina que utilizan para los rituales mágicos? Tristemente, pues fíjate, no se persiguen ni para rituales mágicos ni para tráfico de órganos. Sobre todo Mozambique, que es de los que más están moviendo el tráfico de órganos, no se mueve nadie pregunta, porque al final ¿dónde van? Pues van a alguien que tiene el dinero para pagarlo. Es tan triste. La falsa civilización, lo que falsamente llamamos la civilización. 12:49, 1:49 las Islas Canarias. Todavía tenemos más cosas que contaros. Hay un poquito de música que creo, vamos a escuchar un poquito de esa música también tuya. ¿Dónde es esto, me decías? En Abomey, la capital del vudú, la capital del vudú, de Benín, exacto. Vale. Como digo, 12:49. Luego vamos a escuchar un ritual de exorcismo que grabaste. Una cosa que es muy difícil de entrar a grabarlo en las afueras de Dakar, en Senegal. Se grabó una ceremonia de exorcismo que era de lo más, no te puedo decir que chistoso, porque lo que ocurría allí dentro, iban montones de mujeres con el marido de la mano, las llevaban allí, estaban sentados en un patio, iban entrando a un cuarto, y allí en el cuarto, que mi mujer tiene el demonio dentro. Pues le decía el marido. El marido. Y ahí salía el brujo, un señor de 2 metros, 150 kilos, y empezaba a dar las palos mientras las sujetaban entre 2 o 3. Vamos, que al tercer palo se les iba el demonio, ¿eh? Ya decían, no, que ya se me ha ido el demonio, no me siga sacudiendo usted. En una habitación que había a lo mejor 10 o 12 mujeres y 20 tíos allí aporreando para sacarles el demonio. Eso ya es más brujería islámica, porque el brujo, ese Ibatu, no se me olvida el tipo, aquel era tremendo, era verlo entrar y ya daba miedo. No nos dirigía la palabra, pero claro, él quería salir. Es que te van a conocer y va a venir más gente de todo el mundo a esto. Es la mano izquierda. No hay que creer, pero hay que estudiar. Yo creo en lo que veo y he visto muchas cosas. Por eso estás aquí. Nos vamos precisamente hasta Senegal, ese país también donde ocurren cosas curiosas. Escuchad. Seguimos viaje. Nuestro destino, Senegal. Más concretamente, la isla de Gorée. Los hombres eran capturados en el interior del continente,
para ser trasladados más tarde a la costa, a la tristemente famosa isla de Gorée, frente a la ciudad de Dakar, en Senegal, donde se almacenaba la mercancía humana hacinada hasta que llegaba el bergantín que los transportaría finalmente en su último viaje. Pero lo que no sabían los captores es que la mayoría de los hombres que aprisionaban en las costas de África Occidental eran de las etnias Fon, Yoruba y Mandinga. Las dos primeras pertenecían a la raza de magos y hechiceros más potentes del continente negro, y los Mandinga eran guerreros altivos, admirados y temidos en todo el territorio. Esto nos da una idea de la gente y las creencias que se exportaron al mar Caribe para mezclarse con las culturas y las religiones autóctonas que tenían un mismo sentimiento, el de dos mundos oprimidos que odiaban al hombre blanco. Tras ser capturados en el interior de África Occidental, los esclavos eran trasladados a la isla de Gorée, en la bahía de Dakar, en Senegal. Aquí existían las tristemente célebres casas de los esclavos, donde se almacenaba la carne humana hasta que tenían el peso suficiente para la travesía transoceánica. Este peso estimado era de 60 kilos, pues durante el viaje cada hombre perdía un tercio de su masa. En los barcos negreros había una capacidad aproximada de 200 hombres por barco. Iban 400 esclavos, pues durante la travesía morirían más de la mitad. Esta fue la dureza y una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad, que se escribió durante más de 300 años, pero que aún hoy en día en algunos países sigue existiendo la esclavitud. Nuestros compañeros nos han dado más datos del mundo que hoy estamos visitando. Pero hay mucho más por descubrir. Será un fragmento de uno de los documentales que habíais hecho, Sí. Lorenzo Fernández ponía la voz. Sí. Ahí estabas tú contando un poco. Exacto, guion mío. África Mágica. África Mágica. África Mágica. En Gorée, que estuvimos en la isla de Gorée, exacto. Qué sitio tan increíble, ¿eh? Sobre todo esa puerta, la puerta sin del retorno. Del Sin no retorno. regreso, sí. Esa visión de encontrar al final de una plaza donde vendían a los esclavos, ver esa puerta, ver el mar, que ahí esperaban los veleros para cargar y llevárselos, ya no volverían a ver su tierra más. Capacidad para 200, iban 400, Sí. primero los engordaban como si fueran animales. Claro, porque tenían que pesar mínimo 60 kilos para aguantar la travesía. Se estimaba que perdían un 20% durante el viaje. O sea que para que vivieran tenían que pesar al menos 60 kilos. Se los engordaban allí, pero fíjate que vivían. Tú has visto la casa, que hay, Sí, hay conozco como el lugar, sí. una placita que es donde vendían, Sí. y luego arriba vivían los dueños. Y debajo estaban los establos donde tenían a los esclavos, que en 30 metros pues tenían metidos 50 esclavos. Y había paja en el suelo, les sacaban solo a andar un rato al día y ya está. Me contaban que visitó Mandela, visitó la casa de Gorée, la casa de los esclavos, y salió llorando de allí. Yo he visto muchos americanos, sí. afroamericanos que iban allí Sí, a sí. ver a sus Claro, antepasados. antecesores, Sí, ahí sí. salieron de allí, pero a lo mejor hace 3 o 4 generaciones habían salido desde allí. Y como decís en el reportaje, ¿de dónde surgía el inicio de la esclavitud? ¿Eran los tuaregs los que, o el mundo de los árabes Sí. más arriba del norte? Claro, los tuaregs son cazadores de esclavos desde Egipto. Cazaban ya esclavos para las pirámides, los tuaregs. Y es lo que han hecho. Es un pueblo extraño, dice, bueno, es mítico, parece romántico, un pueblo maravilloso. Los tuaregs han sido cazadores de esclavos toda la vida, luchadores, no tienen patria porque no quieren pertenecer a ningún país. Pero es triste, yo los he visto en el mercado de Maracoe vendiendo espadas que ponía hecho en Toledo. Sí. Y las estaban vendiendo porque no tenían nada ya para vivir. No les querían, ahora es cuando no les querían en ningún lado. El mercado en Maracoe. ¿Maracoe dónde es? Maracoe está entre Burkina Faso y Benín, en la frontera. Bajan de las montañas a vender algo, a vender los camellos famélicos. Claro, ya no pueden cazar esclavos, pero se ha estado cazando esclavos hasta el 1850. Vale, ellos comenzaban ese mercado, llegaban a estos lugares y la gente que traían eran Fon, Yorubas, que era gente dura, ¿no? Mandingas, Fon, Yoruba, Mandingas, eran brujos y guerreros. Lo que llevaban. Los Mandingas eran guerreros y Fon y Yorubas eran los brujos más potentes. Claro, esa gente te la llevas a Haití. Lo que no sabía ni veía nadie es que cuando entraban en la bahía de Haití todos se ponían nerviosos. La entrada a Puerto Príncipe, la bahía, es la cabeza de una serpiente abierta.
Tú míralo en un mapa y es la cabeza Obá, la serpiente vudú. Y todos cuando entraban dicen, ¿dónde hemos entrado? Estaban en su mundo, en un mundo que su religión, el vudú, la mezclaron con la santería y con la religión, el cristianismo y la religión de los caribes, de los indígenas nativos, que eran caníbales. Y a toda esa mezcolanza ponle el odio al hombre blanco. Así nació el vudú más peligroso y más asesino del mundo. Decíais también en ese reportaje, te quedas un ratito más y hablamos, tratamos de sacar conclusiones y escuchamos ese exorcismo, ese ritual. ¿Todavía sigue habiendo esclavos en el mundo? Sí. ¿Se siguen vendiendo esclavos? Totalmente. En zonas de Mauritania, del sur de Marruecos, de Argelia, se siguen vendiendo esclavos. Sigue trabajando gente en esclavitud. Esclavitud ha habido siempre, igual que en América, que era con los caucheros, que era el endeudamiento. Tú pedías un dinero para sobrevivir, ir trabajando, y como no sabías contar, pues cada vez debías más dinero, y era para toda la vida. Ya ibas a estar para pagar ese dinero trabajando toda la vida. Y aquí sigue siendo lo mismo. Tú entras, te voy a dar un dinero para que puedas comer y te quedas a trabajar. Y se quedan trabajando ya toda la vida. Son esclavos. En Tombuctú se siguen moviendo todavía esclavos y mercados de esclavos soterrados, no a la vista como se hicieron en sus épocas, pero siguen siendo lugares donde... Si es que hace 4 días, en 1850, se abolió la esclavitud. Tengo entendido que había ONGs, organizaciones no gubernamentales, que estaban comprando a niños y a gente esclavo para sacarlas de la esclavitud en esos lugares. Sí, es la única manera. Es la única manera, porque si quieres luchar contra ello, no vuelves. Antes de terminar, en un minutito, el lugar más duro donde hayas visto el ritual más duro de magia del mundo. ¿Se puede ser en África? Sí. Porque ya hablaste mucho de Haití. De Haití. Pues en África, mira, quizás lo más duro fue en Gebe, en el río Mono, arriba ya en lo más profundo de Benin, porque hubo sacrificios. Aquello era pues como las ceremonias de Indonesia, de sacrificios de animales, de todo. Lo que se estaba pidiendo es que el agua, que no llovía. Sí. El que no llovía, las cosechas estaban estropeadas. Ahora nos lo acabas de contar, espera. Eso y ese sonido de el exorcismo os espera en la segunda hora. Llega también David Cuevas con documentos exclusivos con el lobo, un trabajo excepcional que ha hecho, y podéis, ya veis, vais a escuchar cómo el lobo se mete en ciertas historias que tienen que ver con nuestro mundo. Os explicará quién es el lobo. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vayáis, enseguida regresamos. Esta noche, en Espacio en Blanco... Ha habido alguna información gorda, muy importante, y importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos a la segunda hora del Espacio en Blanco, solo aquí en Radio Nacional, con un montón de argumentos todavía esperando. Redes sociales abiertas y los saludos para todos los que estáis en cualquier parte del mundo escuchando el programa. Hay un teléfono, ya sabéis, 900-137-137, Blanco Radio en las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram, espacioenblanco@rtv.es, también nuestro email, y 633 50 50 11 nuestro número de WhatsApp. Seguimos esta segunda hora, unos cuantos minutitos con Juanjo Revenga, nuestro compañero, y dentro de nada David Cuevas viene también con una historia que tiene que ver con el lobo. Vamos a escuchar si te parece un poquito eso de ese ritual. Alguna gente se queja de que estás muy negro, de que estás muy negativo, de que... Es la verdad cuando lo conoces. Es que eso es la verdad. Ya. Me echan la bronca a mí también, que por qué no hacemos temas más espirituales, pero bueno, hay que mostrar un poco, sobre todo, la realidad del mundo, por lo que queremos llegar ahora. Claro. Esos esclavos negros fueron a América, ahí dejaron esa reunión, esas religiones, con el sincretismo que hicieron con el catolicismo y con lo que había, el cristianismo y lo que había de los indígenas, y eso está volviendo a España, ¿verdad? Está volviendo totalmente. Eso dice, bueno, que estas religiones se van olvidando, no, estas religiones están subiendo cada día más.
Cada día más. El vudú es más animista, que se adoran a las jirafas, a los cocodrilos, adoran a los animales, a los truenos, a las montañas. Es más animista, por eso matan animales también, pero siempre van a lo mismo, como todas las religiones, a los dioses. Son los dioses los que les dirigen. Los dioses son los que les dan todo. Si no llueve, matan montones de animales. Si tienen un problema familiar, un niño enfermo, no curan al niño. Compran una mano de un niño porque el suyo la tiene rota y hacen magia con la mano que han comprado. Cosas de esas. Es otra... Pero en algún momento debió de funcionar. Te quedaste a medias contando esa experiencia que estabas en el río. El río Mono. Sí. El río Mono, pues había sacrificios como no había visto nunca en una ceremonia vudú. Además que eso impacta mucho más con todos los bichos llorando, gritando, pero es tremendo porque el animal se lo huele antes. Cuando ve morir al animal de al lado, imagínate cómo se pone él. Él sabe ya que es el siguiente. Y mataron montones sobre todo de cabras, porque no llovía. Simplemente porque les estaban castigando, me decían que los dioses les estaban castigando porque no llovía. Y la única manera de solucionarlo era eso, porque si no, era la sangre suya la que iba a correr, iban a morir. Y la gente lloraba, bailaba, a la vez, cantando, pensando que ya estaba todo, luego las risas, pensando que ya estaba todo solucionado. Que ya habían hecho aquella matanza, ya estaba solucionado y que ya iba a llover. Por supuesto, ese año no llovió. Vuelvo a insistir. Esa magia se llevó a América, en América se cambió un poco. Se convirtió en otras cosas, sí. Y eso está viniendo aquí, y cada día hay más gente. ¿Crees que se mete en ello y que lo practica y que va a ese tipo de personas? Sí, se meten, pero fíjate, si allí, cuando estás en los lugares de poder donde se hacen las cosas, a lo mejor un 90% de las veces es mentira y es falso, ni es chamán ni es brujo el que está haciéndote la ceremonia ni nada. Imagínate aquí, a 10.000 kilómetros, un 120% es mentira. Y los precios, te cobran por una limpieza 600 euros. Y claro, estamos en lo mismo. Si he pagado 600 y no se me ha quitado, no los voy a perder. Toma 200 más, toma 300 más. Y los engaños están a la orden del día en esto. ¿Que hay una parte verdadera? Totalmente de acuerdo. Pero una gran parte que es mentira, por supuesto. Preguntan si se puede quitar cuando te han hecho algún tipo de trabajo, si se puede deshacer ese trabajo, o si para anularlo un trabajo de vudú que tú dices, yo diría de magia negra. Sí, magia negra, sí, al final. Sí, hay que hacer un exorcismo o recurrir a la iglesia para poder quitar ese daño. Te lo tiene que quitar otro brujo. Sí. Tienes que contratar otro brujo para que te quite ese mal de ojo, ese daño que te han hecho. Y hay peleas de brujos. Yo he conocido peleas de brujos de que uno ha contratado a un brujo y el otro ha contratado a otro. ¿Y se pelean entre ellos? Se pelean entre ellos, y conocí a uno que había perdido un ojo. Digo, no, yo perdí, me lo contaba, y perdí el ojo en la pelea de tal. Dice, y el otro perdió una pierna y se fue de aquí arrastrándose del pueblo. Peleas entre ellos, entre los brujos. ¿Pero en qué mundo te metes tú para ver todas esas cosas? Pues los más oscuros que puedas y patibularios que puedas imaginar. 3:10, 2:10 en las Islas Canarias. A punto de terminar, vamos a escuchar ese documento de ese exorcismo. Decías que era en Dakar. En Dakar, sí, en Senegal. Un brujo era. Sí, un brujo que le sacaba el demonio a las mujeres, que le llevaba el marido de la mano a la mujer allí, decirle, mira, que mi mujer tiene el demonio dentro. Allí las metían en un cuarto y allí realizaban la ceremonia. Y pasaba esto. Ahí estaba la pobre mujer que le estaban dando puñetazos, agarrándola entre... Pero vamos, mujeres, una mujer de unos 30 kilos, una mujer africana muy delgadita, por ejemplo, y la tenían que sujetar entre 4. No había manera de los saltos que pegaba, entre 4 la aguantaban hasta que venía el brujo y ese cuando la sacudía y la sacaba el demonio. Pero la aguantaban entre 4 porque no había manera. Ya. Bueno, algo extraño. Tratemos de sacar conclusiones, ¿te parece? Bien. ¿Cómo se puede defender uno de eso que está llegando, esas oleadas? Que por eso hemos montado un poco este programa. Sí. Primero para ver ese tremendo poder que hay en África, sí. Original, auténtico, de energías que funcionan que quizás nosotros los blancos o los occidentales no sabemos explicar. Lo hemos perdido. Con tantos años, tantos siglos de no utilizarlo, hemos perdido ese poder. Ya, pero ¿cómo podemos defendernos de eso que nos está viniendo reciclado y quizá de una mala manera?
no meterte en ello nunca entrar en estas cosas si no lo controlas. Te invitan a una ceremonia o te dice el amigo, no, te hace una limpieza, te han echado el trabajo, no te preocupes, te hace una limpieza, te arregla. Jamás vayas a esos sitios. Jamás te metas en algo que no domines. Si quieres, pues bueno, investígalo, vete a ceremonias, las ves lo que pasa, ves lo que no pasa, y una vez que sepas de qué va, ya puedes decidir. Pero si no puede ser eso, la desgracia mayor de tu vida. Te pueden meter en un lío ellos, aparte de sacarte todo el dinero, ya terminas metido en el rollo y puedes terminar de muy mala manera. Ya. Quizá información, quizá de cultura también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y necesidad. Cuando más necesidad hay, es más fácil que te cacen. Yo te voy a arreglar todo, te voy a hacer esto, te han metido y al final has visto cosas que pasan. Porque claro, como hay cosas reales, ves que pasan cosas, ya te lo crees. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Mientras cambiamos un poco el escenario y llega el Lobo y nuestro compañero, os dejamos con más informaciones de algunos de nuestros colaboradores. Hola, me llamo Juan Carlos. Un saludo muy cordial desde Kioto, Japón, la ciudad donde vivo, donde estoy casado, donde trabajo y como digo, pues estoy ya viviendo aquí desde hace varios años. Escucho vuestro programa, el cual espero descargarme siempre con mucho interés y escucharlo, por supuesto. No os puedo escuchar en directo, pero bueno, me conformo con poderos escuchar por el método que sea, porque me encanta el programa, de verdad. Enhorabuena a todos y un saludo muy cordial para todos. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. De familia, con una carrera dentro de la Fuerza de Seguridad del Estado intachables, 2 personas con las que me pude entrevistar tanto por separado como en conjunto en diferentes momentos del caso y pues una noche rutinaria de patrullaje en el que a las 3:30 de la madrugada, que sabes que es una hora bastante recurrente con el tema OVNI, por ese tramo de esa autovía a la altura de la estación de servicio Los Potros, un lugar donde yo me pude desplazar físicamente para corroborar otro tipo de cosas. Bueno, pues estas parejas de guardias civiles van patrullando, van con las luces puestas de piloto, no hay ningún vehículo en ese momento en la carretera, que también es algo recurrente, y les llama la atención en un momento determinado a través del parabrisas, Miguel, una luz muy potente en el cielo. De repente esa luz comienza a descender vertiginosamente en vertical ya cuando están a la altura de esa luminaria, hasta tal punto que imagínate, ellos se choteaban de estas cosas, pensaban que eran absolutamente supercherías, y de repente pues aquello que ellos piensan que es un avión o un helicóptero que va a aterrizar de emergencia en mitad de la autovía, parece que se les cae encima. Ellos dan un volantazo, Miguel, se quedan en el arcén. Uno de ellos, Víctor, que es como yo lo bauticé por el anonimato en el libro, el copiloto salta del coche patrulla, se cubre la cabeza con las manos gritando mis hijas, porque piensan que ahí se acaba todo. Y segundos después, Miguel, no solamente no se estrella nada, sino lo que ocurre es que cuando levantan la vista, para sorpresa de ellos, lo que ven es un aparato discoidal, físico, metálico, real, de unos 40 metros de diámetro, nada menos, que cubría prácticamente los 4 carriles de la autovía. Vaya visión, tan tremenda. Tremenda, además fue de un caso que te decía micrófono cerrado que yo pude compartir y contrastar tanto con Juan José Benítez como con nuestro queridísimo Marcelino Requejo, y un caso que a día de hoy todavía, Miguel, puedo decirte, pues no tenemos tiempo, vamos muy rápido, pero sintéticamente hablando, que les marcó de por vida. Recuerdo que uno de ellos, con lágrimas en los ojos, fíjate, 2009, hace ya prácticamente 10 años, ha llovido ya mucho, y me decía, Jorge, todavía a día de hoy, como puedes comprobar, me tiembla el pulso, y te puedo decir que jamás en la vida se nos ocurrirá volver a burlarnos de estas cosas. Extraños testimonios. Nuestro agradecimiento a los cuerpos de seguridad del Estado que nos controlan, nos ayudan durante las noches, pero a veces pasan estas cosas. Hay otro caso que queremos contar, otro testimonio del insólito, la insignia. La insignia, ahí tenemos que remontarnos también hacia unos cuantos años. Esta mujer en concreto me contaba que cuando su marido había fallecido, ya hace también unos cuantos, pues que había dedicado toda su vida a trabajar en el estado de la banca, en un banco en concreto,
y tras su jubilación, después de 30 o 35 años trabajando en ese lugar, pues había recibido un pin, una especie de insignia, que es como el título de ese capítulo. Pues un hombre pues falleció y la mujer pues guardó el recuerdo entrañable en memoria del esfuerzo de su marido en ese trabajo, en un lugar muy determinado de casa, y pues en un momento determinado, ya pasado el tiempo, se van a una cabaña de retiro el fin de semana, ella con sus hijos. Entran en la cabaña, dejan la maleta encima de la cama y pasan unos minutos charlando, y de repente, Miguel, escuchan una especie de tintineo con el suelo, como si algo hubiera caído, raro porque nadie había hecho ningún gesto como para que algo pudiera haber caído al suelo, y cuando se dan cuenta y empiezan a buscar por el mismo, y se dan cuenta de que es la insignia que hacía ya muchísimos años que nadie sabía dónde se había guardado, ni a punto había pasado mucho el tiempo y nadie sabía dónde se había guardado esa reliquia de su padre, ¿no? Bueno, pues esto es algo que se relaciona directamente con el tema de los aportes, porque la insignia no solamente es el objeto que se aparece en el episodio de esta mujer, sino que hay otros elementos además que son personales, muy particulares de su padre ya difunto, y que encuentran incluso a la hora de planchar una camisa que habían planchado más de decenas y decenas de veces en un momento determinado, hablando del padre justo y no en ese momento y no antes, cuando encuentran otra pequeña insignia en el bolsillo. Esto es un caso, Miguel, en el que por suerte tuve la oportunidad de corroborar y pude tener la oportunidad de contar con el apoyo tanto de Paloma Navarrete como de Sol Blanco Soler del Grupo ETA. Y acuérdate de aquel baúl del monje, ¿no?, donde también pasaba absolutamente de todo, pero que en ese caso era un poltergeist, pero no, en este caso contamos con un caso, a la redundancia, del aporte, que es un fenómeno que es bastante escurridizo y muy difícil de capturar. Testimonios de lo insólito, en este último caso la insignia. Jorge, gracias. Seguiremos esperando esos casos que nos cuentas. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, me tenéis en redes sociales como Jorge Sánchez La Madrid, y correo electrónico documentoovni con 2 O's, documentoovni@hotmail.com. Un abrazo fuerte. Un abrazo, querido amigo. Seguimos con estos casos. Hasta pronto. Radio Nacional de España se mueve contigo. Estamos en cada uno de los puntos del mapa en los que ustedes tienen algo que decir. España a las 8, fin de semana. Carlos Núñez. Los 2 puntos del sureste pueden considerarse como la zona cero. Sábados y domingos a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Pongan atención porque 7 millones de desplazamientos. Radio Nacional de España. Lo importante eres tú. Y recuerda, Nómadas, los sábados a las 3 de la tarde. Radio Nacional de España. Hemos cambiado nuestro escenario, viene un nuevo invitado. ¿De dónde vienes ahora? Tan tarde, a estas horas. Como si fuera tu padre preguntándote que son las 3 de la mañana y llegas ahora al programa. Estos secretos no han de contarse, Miguel, porque si yo ahora mismo cuento o te canto el cumpleaños feliz y digo la edad que tienes, a lo mejor... Mejor que no. Entonces hacemos un trato. Tú no me dices la edad que tienes y yo no te digo de dónde vengo. Vale. Buenas noches, David Cuevas. Buenas noches, don Miguel. Felicidades. Muchas gracias. Te doy la enhorabuena por el trabajo. Un trabajo que, bueno, por culpa mía no se ha emitido antes porque, bueno, en verano, los viajes, hemos ido retrasando esta entrevista que tenías preparada desde hace 3 meses. Sí, mira, hoy hace 3 meses y un día que hice, yo creo que una de las entrevistas más impactantes que yo he hecho en esta breve carrera periodística que llevo en los últimos prácticamente 20 años, ¿no? Porque yo tenía muchas ganas de entrevistarle. Antes una de las personas que está aquí viendo el programa me decía, oye, vas a hablar de licantropía, porque has dicho que íbamos a hablar del lobo. Y dije, no, vamos a hablar de un lobo, pero mucho más humano. Estamos hablando de Mikel Lejarza, el lobo, ese espía operativo, el agente operativo, para que la gente les haga una idea, para que nos escuche, el James Bond español, yo creo que más famoso y me atrevería a decir más relevante de la historia de España. Él estuvo, como yo creo que muchos oyentes sabrán, y si no se lo recordamos, a primeros de los años 70, trabajando para el SECED, que era el antiguo CSIC, que era el antiguo CNI, o sea, nuestros servicios secretos. Y él estuvo infiltrado en la banda terrorista ETA, y gracias a su labor de infiltración, trabajando sobre el terreno prácticamente solo,
esquivando montones de peligros y poniendo en juego su vida en numerosas ocasiones, en ese año consiguió desarticular gran parte de la banda terrorista y que podía haber ido más allá si no fuera porque se dio la orden de que aquello ya era un éxito. Ya había medallas suficientes para poder parar aquello y desarticular lo que tenía sobre la mesa cuando podían haber desarticulado toda la banda. ¿Cuánto tiempo estuvo infiltrado en ETA? Estuvo infiltrado aproximadamente un año. Y yo creo que, bueno, muchos oyentes habrán visto la película Lobo, ¿no? Con Eduardo Noriega, que se aleja bastante de la realidad. Y la verdad es que hace unos meses, en abril concretamente... ¿Cómo le localizasteis? Pues a eso iba. No te adelantes, Miguel, no te adelantes. Sabes que tengo poderes. Lo sé. En abril publica un libro espectacular, pero espectacular. Es lo más fuerte que yo he leído en los últimos años en lo que respecta a los entresijos o a las cloacas del Estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Llamado Yo Confieso, lo escribe con el periodista Fernando Rueda. Y claro, en cuanto supe de ese libro, hablé con Fernando y dije: Fernando, ya he hablado contigo varias veces durante los últimos años, he dicho que una de mis grandes espinas clavadas es el poder entrevistar al Lobo a ese momento. Entonces Fernando Rueda, que es no solamente un excelente profesional, sino un cielo de persona, siempre estaré agradecido, me dijo por supuesto que sí, cuenta con ello. La cosa se pospuso un poco, pero finalmente conseguimos, en este caso el compañero Manuel Carballal y un servidor, poder hablar directamente con Mikel Lejarza, el Lobo. Yo me acuerdo de una ocasión, que esto no se ha contado nunca. Mucha gente últimamente, no sé por qué, está poniendo el foco de atención sobre el Lobo. Ya estabais saltando el Lobo, que quería empezar a contar cosas, que espere un poquitito. A ti te cuenta una serie de hechos que no tienen nada que ver, supongo, con lo que ha contado en otros sitios, ¿no? Esa infiltración, lo mal que lo pasó, cómo hacía las infiltraciones. Se ha cambiado la cara, yo creo, ¿no? Sí, ahí se sometió a una operación de cirugía estética justo después de su infiltración en ETA. De hecho, en la entrevista no lo vamos a traer aquí, yo creo que por dos razones. Una, por falta de tiempo, y otra por lo escabroso del testimonio, y nos contaba detalles muy concretos y un tanto bueno, pues terroríficos de cómo era esa operación, que a la antigua era muy diferente a cómo se hace ahora, de cirugía estética, ¿no? Y se cambia la cara porque estaba amenazado, ¿no? Él nos cuenta muchas cosas. En menos de un minuto te resumo lo que respecta a su trayectoria. Hay que decir que él, claro, mucha gente piensa, bueno, ¿qué fue de este hombre? Pues este hombre siguió trabajando. Este hombre sigue trabajando. ¿Sí? Sigue trabajando hoy en día. Sí. Pero, ¿se puede saber en qué? ¿En España? ¿En otro sitio? No se puede saber. Yo no sé gran cosa. Bueno, Juanjo Revenga, que sabe mucho. Sí, ahí nos está escuchando todavía. Y yo hemos estado intercambiando, y él me ha comentado alguna cosita muy interesante de Lejarza, pero que evidentemente no vamos a desvelar, ¿no? Sobre qué es lo que ha estado haciendo en los últimos meses, según las informaciones que él tiene, ¿no? Bueno, el Lobo cuenta cosas muy fuertes, Miguel. Cuenta cosas como que durante muchos años parece ser que no ha interesado dar el golpe definitivo a la banda terrorista ETA. Las razones que nos contaba Carballal a mí son bastante terroríficas, yo creo que demasiado como para contarlas en Espacio en Blanco. Y ahí nos contaba también cómo después de esa infiltración, fíjate qué dato, se reúne la cúpula y dicen, bueno, este tipo ha hecho un gran trabajo, ¿qué hacemos con él ahora? Y entonces hay como una especie de brainstorming de ideas, ¿no? De diferentes miembros, y uno de ellos dice, mira, lo mejor que podemos hacer con este hombre, que se ha convertido en una especie de piedra en el zapato, es quitárselo de en medio. Y llegan a plantearse desde el servicio secreto en quitarse de en medio al Lobo, ¿no? Y nos da detalles sobre esto también, y que es increíble, es algo realmente aterrador. Pero en lo que respecta a los temas que nos interesan en Espacio en Blanco, en el libro se despliegan de forma muy sutil ciertas experiencias o escarceos que el propio Mikel Lejarza ha tenido con el misterio. Uh-huh. Que claro, cuando tú lees eso, ¿no? Lo último que esperas al leer las memorias, yo confieso, esos 45 años de espía del Lobo, es que cuente, insisto, de una forma muy sutil, sin demasiados datos, circunstancias que se asemejan demasiado a los temas que habitualmente pues escuchamos en cada sábado domingo aquí en Espacio Blanco. Nos vamos a centrar en eso, vamos a dejar las cuestiones de política, si se lo querían cargar o no se lo querían cargar, no entramos en ello. Nos preguntan si la película protagonizada por Eduardo Noriega, El Lobo, se ajusta a la verdad. Has dicho que
bueno, se separa un poquito. 50-50, se separa bastante. Si quieren más información, en el propio libro de Lejarza y de Rueda hay un apartado específico en el que cuenta las cosas que son ciertas de la película y sobre todo las que no. Esa película de Courtois, que es como ejercicio cinematográfico, es francamente interesante, pero que en cuanto a ciertos datos pues no se corresponden demasiado con la realidad tal y como la cuenta el propio Miquel Lejarza. Vale. Te saludan desde Argentina Ernesto Rodríguez, desde Córdoba. Hola. Desde Santa Mónica, en California también. Preguntan si recomiendas el libro Yo Confieso para conocer un poco más la historia del lobo. Sí, es una cosa espectacular. Quiero decir, muchas veces me has dicho, no damos opiniones en el programa y hay que efectivamente hay que acometerlo, ¿no? Pero la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo lo que se cuenta ahí, porque se cuentan auténticas barbaridades que entroncarían en lo que, tal y como decíamos, las cloacas del Estado y esas cuestiones que no se nos suelen contar, pero que nos la cuenta una persona que las ha vivido desde dentro y que incluso en más de una ocasión las ha ejecutado hasta cierto punto. Pues vamos con la parte que nos interesa, esas declaraciones que te hizo directamente acerca del mundo del misterio, que es lo que aquí nos compete. Efectivamente, pues como te decía, hoy hace 3 meses y un día que nos concedía esa entrevista, una entrevista que apareció en Dimensión Límite, apareció en las páginas de la revista Año Cero, pero tenía que estar en Espacio en Blanco. Y como bien dijimos, pues esto tenía que haber salido a final de la temporada pasada, se fue posponiendo por los hados del misterio radiofónico, pero aquí está, ¿no? Tenía que estar y aquí suenan. Por culpa mía que lo retrasé, y pido disculpas y te vuelvo a felicitar por el trabajo. Yo te vuelvo a felicitar por tu cumpleaños. Pero a lo que vamos. Empezamos preguntándole, ¿no? Manuel y yo, por estos temas que desplegaba sutilmente en el libro para que nos diera más detalles. Y lo primero que nos cuenta es, cuando le preguntamos por ello, es que está absolutamente convencido de que hay algo inexplicado, por decirlo de alguna manera, que está ahí arriba y que mueve los hilos. Yo creo que te va a gustar mucho lo que nos cuenta el propio Miquel Lejarza, Lobo, el espía operativo más importante de España, hablando para Espacio en Blanco ahora mismo de cosas como estas. Yo me acuerdo de una ocasión, que esto no se ha contado nunca, en una ocasión estaba en casa de unos familiares y de esas cosas que a las 4 de la mañana notas como si te dijeran algo en tu cabeza, ¿no? Dices, lárgate inmediatamente, ¿no? Y bueno, yo cogí, de repente, delante de la cama, lo cogí y yo me voy. Y me dicen, ¿cómo que te vas? Y digo, pues me voy. Y no dije nada, pues me cogí y me marché. Tenía el coche aparcado en la calle, como un coche normal cualquiera. Me marché inmediatamente hacia Madrid, estaba en Bilbao, entonces, en Pasabrigo, concretamente. Y claro, el familiar se quedó un poco extrañado, pero es que luego con el tiempo me enteré de que a las 7:30 de la mañana había ido un comando de ETA, que al comando de ETA le pasaron la información los mismos familiares. Esos familiares pasaron la información a otro, que es el que hizo llegar el mensaje a ETA, ¿no? Pues sí, realmente yo siempre lo pienso, lo que es ir con la pistola en el cinto y un crucifijo en el bolsillo, y siempre lo que te ayuda y lo que te hace llegar hacia adelante, y lo que me hizo entrar en esto, y lo que me hace seguir y creer firmemente en todo y aguantar todos esos momentos difíciles y malos, pues es esa creencia, ¿no? Ese creer en algo más, en algo superior que te está ayudando, que me ha ayudado tanto, que nadie por sí solo es capaz de salir de tantas cosas, que no es una cosa, ni dos, ni tres, son tantas que por sí mismo es imposible salir, ¿no? Yo sé que he recibido una ayuda muy especial y estoy convencido de esto continuamente. Es decir, que un tipo, duro, que ha estado metido ahí con armas en ETA, infiltrado, supongo que tendría una experiencia o una serie de entrenamientos especiales. ¿Creen en que hay fuerzas que le han ayudado, como en este caso que le dijeron lárgate de aquí, y luego pudo escapar de una amenaza que tenía? Efectivamente. Esto suena fuerte, ¿eh? Pero es que esto es solo el comienzo. Que se preparan los oyentes de Espacio en Blanco, porque lo que viene a continuación, insisto, contado por quien nos lo está contando, por Miquel Lejarza, el Lobo, que no es un tipo que se amillane fácilmente, ¿no? Que ha estado infiltrado en diferentes grupos terroristas, que ha puesto su vida en juego en numerosas ocasiones, y nos cuenta cosas como estas. No solamente eso, sino que ya entrando en harina, en circunstancias concretas, en vivencias que él mismo ha podido percibir directamente, nos habla de algunas visiones. No sabemos si en forma de sueño premonitorio
flashes, informaciones que de repente le vienen sin saber muy bien por qué. Y en ocasiones, Miguel, cierto, pasan cosas como estas. Unas cuantas que ya tendríamos que entrar en el terreno de la parapsicología, ¿no? Este amigo murió joven, pero yo lo tengo en mi mente siempre todos los días. Después de este también ha habido alguno más, pero a mí concretamente, a mí personalmente me han sucedido cosas muy extrañas, Diana. Cosas muy especiales. Cuéntanos algunas, Miquel, porque nos interesa también este tema. Pues no puedo contar, no puedo concretar exactamente porque rompería una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Y alguna regla, pero ha habido alguna información gorda, muy importante, y importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis colaboradores, y era una visión que yo había tenido, y salió exactamente como yo había dicho. Concretamente una de ellas, la del comando que puso una bomba en una carretera de Ernica y pasaba un convoy del hogar, iban a pegar el pepinazo al convoy del hogar. Eso fue una visión que tuve yo, y tuve que pasar como una información que me habían pasado a mí, porque si no, no me hubiera hecho caso. Miquel, cuando hablas de visión, ¿a qué te refieres exactamente? Una visión, no se puede decir tampoco visión, porque uno no lo ves tampoco como una película, pero es una cosa que es como si te escribieran en el cerebro, ¿no? O sea, como si estuvieras leyendo, ¿no? Una cosa extraña. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Curioso, vuelvo a insistir, que un tipo como él se deje llevar por esas intuiciones, ¿no? Curioso es poco. Sí, de hecho él nos contaba esto también a raíz de que él cuenta en el libro muy por encima, y le preguntamos que él en ocasiones ha acudido a ciertos, él lo denomina parapsicólogos, que tenían ciertos o presuntos dones de adivinación o de precognición, para preguntarle cosas o para consultarles cosas, ¿no? O sea, un espía bregado como el lobo consultando a parapsicólogos, ¿no? Tal y como lo definía. Claro, él nos cuenta una serie de visiones, una concreta que tuvo, pero claro, lo fascinante no es que lo desplegaba muy por encima. Ahora vamos a escuchar concretamente en qué consiste, ¿no? Claro, lo interesante quizá no es tanto el hecho de que tenga una visión, sino que esas visiones, Miguel, se cumplen. No, digo, la verdad es que yo también muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que yo, de alguna manera, pues pueda sentir que van a poner una bomba en tal día, en tal hora, en tal sitio, etcétera? O sea, es que te vuelves loco pensando, ¿no? Dices, ¿cómo es posible esto, no? Y que suceda así, que cogieron a ese comando, ¿no? A esa persona, a esas dos personas que había, etcétera, y que aquello podía haber ocurrido. Y dices, madre mía, o sea que entramos en un terreno tan desconocido, ¿no? Tan especial, que muchas veces pues prefieres no hablar de ello, ¿no? Pero aquí estamos hablando de ello, y lo están escuchando en muchos sitios. En Sacramento, Patricia Schieber dice que nos está escuchando, son casi las 7 de la tarde allí, dice que qué impresión te causó cuando estabas hablando con él. No estuviste cara a cara con él, ¿no? No, fue una conversación telefónica, claro, esto hay que explicarlo, ¿no? Él evidentemente estaba buscado, de hecho, él está convencido, y así lo sentenció ETA en su día. Para que os hagáis una idea, la banda terrorista, cuando descubre que ha habido un infiltrado, pues siembra las calles de gran parte del País Vasco con un cartel con la cara de Miquel Lejarza, diciendo se busca. Pues evidentemente os podéis imaginar para qué le buscaban, ¿no? Y siempre se ha contado, ¿no?, que hay una bala que ETA tiene guardada, y que seguirá guardada hasta terminar en el cuerpo y acabando con la vida de Miquel Lejarza. Y él considera que esa amenaza aún continúa, con lo cual, evidentemente, él tiene que tomar medidas de seguridad lo suficientemente importantes como para, pues, no conceder una entrevista personal dadas las circunstancias, ¿no? Pero bueno, tuvimos la ocasión de hablar directamente con él. Él dijo en una entrevista que si algún día veíamos sus rostros porque lo habían atrapado y liquidado, esperemos que nunca ocurra esto, dicen. Y saludos desde Guadalajara, güey, te dicen. Ah, estupendo. Yo conozco muy bien Guadalajara, pero no es güey, es de Castilla-La Mancha. Bueno, más cosas que os haya contado el lobo. Más cosas. Bueno, vamos un poco a una situación genérica que nos cuenta. Lo comentaba un poco al comienzo, en ese primer audio que escuchábamos, y yo creo que habrá muchos oyentes sorprendidos ahora mismo, cuando son las 3:39 de la madrugada, o luego posteriormente en podcast, de que alguien como Lobo cuente este tipo de experiencias.
para entender un poquito más el contexto general de por qué alguien como él, ¿no? Siente este tipo de cosas y cómo las concibe o cómo le afectan. Cuando le preguntábamos precisamente por eso, esto es lo que nos contaba. A mí lo que me da miedo de verdad es lo sobrenatural, lo que desconozco, aquello que desconozco. Aquello que no a mí no me da miedo, lo que conozco no me da miedo. A mí no me da miedo nada que sea normal en la Tierra. Aquello que desconozco, aquello que en un momento dado vives algunos episodios que te ha tocado vivir, ¿no? Eso es lo que te da miedo porque no controlas. No controlas tu mente y tu mente te puede jugar unas pasadas muy, muy difíciles. Lo que te puedo decir, Manuel, es que yo he vivido episodios de lo que hablábamos antes. Estamos entrando en el tema esotérico, etcétera y tal. He vivido episodios que esto es una cosa que muchas veces por vergüenza no se puede decir, ¿no? Pero lo voy a decir, me voy a sincerar totalmente. Yo he estado mucho tiempo, después de aquello, durmiendo con la luz encendida. O sea, no podía apagar la luz porque me daba miedo. O sea, te lo dice el lobo. He pasado miedo durante muchísimo tiempo, años, durmiendo con la luz encendida, cuando estaba solo. Imagínate por eso el mundo de Dios y tener que dormir con la luz encendida. En algunos momentos era peligroso que durmieras con la luz encendida. O sea, pues así. Es decir, que tiene miedo a las cosas del más allá. Fíjate, lo dice nada más y nada menos que el espía más importante que ha habido en este país, ¿no? Le mandamos saludos porque sabemos que va a escuchar este programa. Segurísimo. Un fuerte saludo para Miquel y aprovecho también para darle las gracias por habernos regalado estas declaraciones exclusivas hace 3 meses al compañero Carballal y a mí, ¿no? Bueno, fíjate que le preguntábamos, Manuel concretamente le preguntaba, ¿qué te da más miedo? ¿Salir de un ascensor y encontrarte a un enemigo tuyo apuntándote con un revólver? ¿O enfrentarte ante uno de estos temas que nos has contado? Y él decía, no, sin ninguna duda, lo que me da más miedo es lo sobrenatural, lo desconocido, porque no puedes controlarlo, no sabes lo que hay ahí, no sabes quién maneja esos hilos, ni quién está detrás. Y él se sinceraba con nosotros y nos decía, a mí lo que me da miedo, lo que me da pánico, ante ambas situaciones, sin duda, es lo relacionado con el misterio. Y creo que tenía una experiencia con un amigo que había salido y su madre. Concretamente, él nos cuenta en el libro algo súper interesante que tiene que ver con una experiencia de tipo poltergeist. Poltergeist, nada más y nada menos, ¿eh? Estamos hablando de que él se encuentra, bueno, pues en la casa junto a su mujer, se queda unos días porque va digamos, como buen nómada, por cuestiones de seguridad, cambiando de domicilio a cada 2x3, ¿no? ¿Está casado él? Él sí, está casado desde hace muchos años con Mamen, que también ha percibido estos fenómenos y de hecho va a ser protagonista en el próximo audio que vamos a escuchar, ¿no? Bueno, pues una figura fundamental de los servicios secretos españoles, como es el comandante Fernando San Agustín, tenía una casa en la que Miquel de Garza pasa algún tiempo. Y en esta casa, bueno, pues le pasan algo a él y sobre todo a su mujer, Mamen, que ya entra Miguel en un terreno total y absolutamente del espacio en blanco. Fernando era muy aficionado a tener en la finca imágenes que habían estado en cementerios y cosas estas, ¿no? O sea y la verdad que nos ocurrió una serie de cosas que bueno, son o sea, ¿tú lo viviste eso, Miquel? Además, Mame, que no es nada miedosa, todo lo contrario, empezó a gritar y que había visto a su madre en el baño y el baño se cerró, no había manera de abrirlo y no entendíamos por qué. Tuvimos que echar la puerta abajo. A su madre fallecida, entiendo, ¿no, Miquel? No, su madre estaba en Salamanca. Ah, vale. Había estado con nosotros allí y se había ido a Salamanca y de repente dice, mi madre ya estaba enferma, pero bueno, todavía no estaba mal del todo, ¿no? Entonces empezó a gritar, mi madre, echamos la puerta abajo, pero allí no había nadie. Y dice, vamos a llamar por teléfono. Claro, en aquella época no había teléfonos como ahora, móviles, ¿no? Ya había que ir a una cabina. Nos tuvimos que ir de la finca al pueblo a una cabina a llamar a su madre. Llamó a su madre y su madre estaba tan normal.
Y lo único que quería mi mujer es hablar con su madre, a ver si su madre decía algo, ¿no? Y su madre estaba perfectamente, y no tal, porque ella pensaba que le había ocurrido algo. Pero bueno, muy poco tiempo después, pues su madre enfermó gravemente y murió. ¿Cómo se puede explicar esto, David? A mí me gusta más hacer las preguntas que responderlas, sobre todo cuando son de ese calibre. Pues no lo sé, es muy difícil. E insisto, no es lo que yo pienso o deje de pensar, es lo que cuenta alguien como Miquel, ¿no? Fenómenos poltergeist también, y con una visión de alguien que muere poco tiempo después, que está viva. Son circunstancias que en ocasiones ocurren, no son muy habituales, pero a veces pasan. Ya estaba en otra localidad y de repente aparentemente se aparece donde estaban ellos, ¿no? Claro, tanto de tal manera fue la situación que, claro, Mamen, asustada, se pensó lo peor, ¿no? Y cuando consiguió contactar con ella, cuando no era habitual, no era fácil tirar de un móvil y llamar a alguien en aquella época, ¿no? Y mucho menos en la situación en la que ellos estaban. Y bueno, ella pues finalmente pudo hablar con su madre para su tranquilidad durante al menos las semanas siguientes, hasta que esta pobre mujer pues terminó falleciendo, tal y como cuenta el propio Miquel Lejarza. Estoy en contacto con Ramón Álvarez, que me cuenta ahora mismo que está el WhatsApp ardiendo, haciendo todo tipo de preguntas sobre yo creo un personaje absolutamente fascinante como es el protagonista de estos últimos minutos, ¿no? Como es Miquel Lejarza. El misterio, Miguel. Nos queda una última historia con él que tiene que ver, yo creo, con visiones también de ovnis. ¿Sabéis? Fíjate, claro, es que imagínate la situación. Estábamos allí, además estaban presentes Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández en la entrevista. No participaron, pero estaban allí presentes, ¿no? Y boquiabiertos. Claro, Miguel, cuando escuchó aquello, dijo, ¡esto para año cero! Bueno, ya sabes, ¿no? Miguel Pedrero. Y claro, nos estaban contando estas cosas y evidentemente había que preguntarle por el que para los que estábamos reunidos ahí, por eso lo comento, es quizá el tema estrella en lo que tiene que ver con las anomalías, ¿no? O con lo inexplicado, como es el tema de los ovnis. Y claro, no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntar a Miquel Lejarza precisamente por sus experiencias, sus posibles experiencias sobre ovnis. Fíjate que yo imaginaba que va a decir que no. Así que por si acaso le pregunté, bueno, Miquel, si tú no has visto algo, alguien de tu entorno, de los servicios secretos, de toda esta gente con la que te has manejado tantos y tantos años, te ha contado algo. Y es muy curioso porque empieza el testimonio diciendo que, bueno, que él no ha visto ovnis, pero a continuación cuenta algo que claramente se podría considerar como objetos volantes no identificados. Si te parece, lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Yo te tengo que decir que yo ver al lado no he visto nunca un ovni, ¿no? Pero precisamente mi mujer y yo en Cuenca hace muchísimos años vimos 3 figuras triangulares, emitían un brillo terrible y era de día, era de día. No es como siempre que dicen de noche aparece, no, era de día. Y vimos 3 figuras totalmente inertes en el cielo. Y nos quedamos mirando un rato y digo, pues ¿qué será aquello, no? Entonces, pero grandes y triangulares, se veía perfectamente. Y de repente, al cabo de un buen rato, desaparecieron, pero vamos, como un rayo, en décimas de segundo, ¡fua!, desaparecieron, ¿no? Siempre nos han preguntado lo que sería, ¿no? pero allí quedó la cosa. ¿Y qué crees que pudo ser aquello, Miquel? No lo sé, pero desde luego era algo que no conocíamos, algo desconocido. A esa velocidad no había ni hay nada que pudiera volar a esa velocidad. Ni había ni hay algo que pueda volar a esa velocidad. El mundo, el misterio que entra o llega a las personas más insospechadas, ¿verdad, David? Y tanto. Yo te aseguro que cuando quise siempre entrevistar al Lobo, lo último que se me ocurrió era preguntarle sobre misterio. Y has hecho una reflexión, no sé si directa o indirectamente, muy interesante. Y es que a veces, cuando nos metemos en temas, que a mí todo lo que tiene que ver con los servicios secretos y los secretos de Estado me apasiona absolutamente, ¿no? Pero de verdad que normalmente no solo pensar en sonsacar alguna declaración de alguien como Miquel sobre sus experiencias con el misterio. Y a lo mejor, yo que sé, que tangencialmente cuente algo, pero claro, es que no ha contado una, es que ha contado muchas. Y otras que se ha dejado en el tintero, seguramente, ¿no? Tampoco quisimos querer martillar con preguntas relacionadas con estos temas y pasamos también, ¿no?, a otras historias francamente interesantes y casi que más terroríficas que no vamos a abordar ahora, ¿no? Pero me parece algo digno de contar, digno de admirar que alguien como Miquel Lejarza, insisto, lo hemos repetido muchas veces, sí, señor, pues se haya encontrado frente a frente con algo no solamente que podríamos catalogar como inexplicado,
sino como algo que le ha hecho dormir durante años con la luz encendida, de miedo que le daba. Mucha gente te está felicitando por el trabajo, yo también lo hago. Carmen Villalba desde Ecuador y Laura Rodríguez desde Monterrey. Enhorabuena por el trabajo. Vas a seguir. Gracias. Y le deseamos a él, al lobo, sé que va a escuchar esto, una vida tranquila y sosegada, que encuentre la paz y que no haya nadie que le ande buscando por ahí. Ojalá y así sea. Y que pueda seguir contando y viviendo cosas de misterio. ¿Vas a seguir con esos testimonios de gente que te está acá buscando para contarte cosas raras? Sí. ¿Forma de contacto contigo? Casi que nos vamos. Forma de contacto, un correo electrónico, davidcuevas, @gmail.com. Repito, davidcuevas, @gmail.com. Por favor, oyentes de Espacio en Blanco, que hayáis sufrido o conozcáis de alguien cercano que haya sufrido alguna experiencia de tipo anómala, que nos escriban para poder transmitir todas sus experiencias. Además, nos interesan concretamente experiencias relacionadas con encuentros con entidades, con sombras, con algún tipo de entidad espectral o, como se dice vulgarmente, fantasmal. Nos interesan mucho porque estamos haciendo un trabajo relacionado con ese tema y la verdad es que toda esta suerte de vivencias nos interesan no solamente para poder continuar ese estudio, sino para compartirlas, obviamente, con todos los oyentes del Espacio en Blanco. Dentro de poco hablaremos de ello, también con Miguel Pedrero, y que no se preocupen los oyentes, que no les estamos volviendo oscuros, porque vendrán también otros invitados a hablar de otras cosas más luminosas. Te deseo lo mejor. ¿Quieres un poquito de tarta? Padre, he pecado. Ya he comido un poco, sin tu permiso. ¿Podrás perdonarme? Sí, claro, puedes repetir. Gracias, todo lo mejor te deseo. Igualmente, y felicidades. Gracias. 351, 251, llega ahora algo que queremos seguir haciendo en esta temporada. Historias de oyentes que vamos a dramatizar. Va a haber muchas sorpresas, incluso en el podcast en esta temporada, con guiones que ya estamos trabajando, historias reales. Esta es una de ellas que a lo mejor os llama la atención. Los hostales de carretera son los sitios más inhóspitos del mundo. Aislados, en mitad de la nada, te hacen sentir indefenso y dejan caer sobre ti todo el peso de tu soledad. Nunca he podido conciliar el sueño en uno de ellos. Aquella noche, alguien se olvidó de cerrar bien un grifo y el sonido de una gota de agua cayendo intermitentemente martilleaba mi cerebro. Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación, desesperado, hasta que un cuadro que colgaba torcido en la pared llamó mi atención. Era un paisaje campestre, una pintura sin importancia en un marco barato cubierta de polvo. Intenté equilibrarlo, pero volví a inclinarse. Así que decidí dejarlo como estaba. Pero al darme la vuelta, el cuadro se estrelló contra el suelo, rompiéndose el cristal en 1000 pedazos. Todavía, sobresaltado por el susto, algo llamó mi atención. Un pequeño agujero había quedado al descubierto en el lugar que el cuadro ocupaba en la pared. Acerqué mi ojo y a través de él pude ver la habitación de al lado. Una anciana en silla de ruedas se concentraba en su labor de punto. Nada parecía perturbarla. Estuve un rato observando y ya me iba a retirar cuando la vieja se levantó de la silla y, clavando su mirada en mí, me ordenó: «Vete», cayendo después desmayada al suelo. Me aparté violentamente de la pared y corrí despavorido en busca del conserje. Le conminé a subir conmigo a la habitación de la mujer. Le hablé de la silla de ruedas y del desmayo. Pero el hombre me tomó por loco. No había nadie más alojado en el hostal. Yo era el único huésped. Entonces me di cuenta. Subí corriendo hasta mi estancia y lo comprobé. Tampoco había ninguna habitación junto a la mía.
Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. ¿Cómo le gustan estas historias, Rosa? Sí, pero me miras tan fijamente que me desconcentras, ¿eh? No me mires así. No te miro. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Que han pasado esta noche mucho miedo con el vudú. El vudú es un tema que... Yo ahí soy un poco crítico. El vudú es una religión, con la magia negra, o con lo que nos ha contado. Negra, vale. Sí, con los rituales. Porque luego se nos enfadan. El vudú dicen que es una religión, que no tiene nada que ver con lo que cuentan por ahí. Y Juanjo un poco pone los tintes demasiado dramáticos en que es vudú, pero es magia negra. Sí, pues sí, ha llegado y está quitando el sueño a más de un oyente. Vale. Pero bueno, los hemos tenido ahí expectantes y enganchados al relato de Juanjo y bueno, y ahora a las declaraciones. Ese trabajo excepcional que ha sacado de David, nuestro compañero, con las declaraciones del lobo. Que se preparen con todos los testimonios que estamos recogiendo de oyentes que han vivido historias extrañas, que nos ha pedido, ha reclamado David, y nosotros seguimos pidiendo, queremos corresponsales en el mundo, ¿verdad? Queremos seguir grabando, bueno, pues con oyentes que tenemos desperdigados por todas partes del mundo y que nos hagan llegar un poco cómo se vive el misterio desde el lugar en el que ellos residen y bueno, y también recuperar historias, sucesos paranormales o sin explicación que todos tenemos y que todos callamos, ¿no? Y bueno, ya nos están contando, sí. Vale. Nos están llegando muchas historias y que vamos a ir emitiendo poquito a poco. Así qué chulo que nos siguen escuchando. Sandra Ortiz desde Quito, Ecuador, Marcelo desde Argentina, qué bonito. Tengo yo algunos nombres también, sí, como el de Gladys, que también desde Argentina nos escucha mucha gente. Gladys, por ejemplo, y Claudio Daniel Díaz nos escriben los dos al Facebook desde allí, y luego desde Santiago de Chile. Está DJ García desde Ecuador, Alice Ceballos, y luego algunos oyentes que se han enterado de que hoy es tu cumpleaños y que te mandan felicitaciones, por ejemplo, Olga Ramos. Gracias a todos. ¿Era un secreto? No. Bueno. No, gracias a todos. Próximas salidas. La semana que viene estamos en Toledo. Si queréis venir a ver el programa, 7:30 vamos a comenzar un falso directo, que luego podréis escuchar a la hora, el horario habitual, de 7:30 a 9:30, Teatro Benacazón en Toledo, ¿verdad? Sí, en el Palacio de Benacazón. Allí estaremos con un montón de amigos, con Paloma Navarrete, con Jesús Callejo, con Pedro Morós, Lorenzo Fernández. Bueno, habrá muchas sorpresas. Y estaremos haciendo un programa el sábado que grabaremos y se emitirá en su horario habitual. Siguiente salida, nos vamos a Albacete. El 26 de octubre haremos un programa desde allí. Ya están todas las entradas vendidas. 1000 personas, con el congreso más importante que se hace de ayuda humanitaria, precisamente para Benin, para los niños que están en Benin. ¿No? Así Benin. Es. Allí estará el Padre Ángel, como todos los años. Estará Federico Mayor Zaragoza también. Y bueno, además en uno de los congresos más importantes que se celebra en España. Ganadores, citas ineludibles del Espacio en Blanco que no tenéis que perderos aquí en Radio Nacional. ¿Y los ganadores de hoy? Hoy nos ha llamado Pascual Egea desde Murcia. Él para allá, para Lopagán, va uno de esos libros que lo siguen pasando muy mal, siguen recogiendo agua. Desde aquí un abrazo y nuestro apoyo para todos. Pascual Egea, allá va uno de los libros. Licinia García de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz. Esteban Lobo de Huelva, Sofía Valderrama de Barcelona y Eulogia Vicente de A Coruña. Enhorabuena, mandarnos vuestra dirección y os mandamos el libro. Nos vamos enseguida. ¿Está rica la tarta? Está buenísima. Vamos a seguir comiéndola. Nosotros tenemos que terminar. Las gracias a los que han venido a vernos. Gracias por los regalitos, por haber compartido la tarta, y a vosotros por el tiempo que hemos estado juntos. En 7 días volvemos. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero darle las gracias a Aurora, Miguel, porque nos ha llegado hoy una foto maravillosa desde Laponia, con una aurora boreal que nos ha dejado, nos ha cortado la respiración a todo el equipo, y que vamos a publicarla en Facebook con el permiso de Aurora. Sorprendente desde los lugares que nos escuchan. Feliz semana para todos. Volvemos en 7 días. No hay música, pero la radio continúa aquí en Radio Nacional. Nuestros compañeros nos llevan a caminos de ciencia. Ha sido un placer estar juntos. Vamos a comer un poquito de tarta. Nos vemos en 7 días en Toledo, Palacio Benacazón, a partir de las 7:30. Cuidaros. Feliz semana.